Dios les bendiga a cada uno de los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más donde vamos a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a los suscriptores. Que la paz de Dios esté en sus vidas. También saludamos a los pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. En este día vamos a hablar bajo un tema que es de estos últimos tiempos. Obreros aprobados. Tema de los últimos tiempos. Obreros aprobados. Buscamos en el libro de Judas, versículos 12 y 13, que lee de la siguiente forma. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman sus propias vergüenzas, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy vamos a estar hablando lo que habló el medio hermano de Jesús, Judas, en cual era uno de los 7 diáconos en el libro de los Hechos, así lo habla, y también fue uno de los seguidores de Cristo después que Cristo murió. Ahora, en esta carta de Judas, hablándole a la iglesia, toca esta forma de escribir de él, hablando de los obreros malvados. Pero en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la gente ha aprobado a dichos obreros. Y cuando Judas escribe en este versículo 12 y 13, está hablando de 6 puntos importantes que los identifica. Y de ellos vamos a hablar. De los obreros aprobados de estos tiempos, de los últimos tiempos. Y empezando lo que habíamos leído ya en el versículo 2 y 13, dice que son manchas que dañan la imagen de la iglesia Cristo. Nosotros como el cuerpo de Cristo, muchas de estas personas, estos obreros que están siendo aprobados, son los que dañan la imagen de Cristo. Primero, tienen un amor fingido. Están llenos de avaricia y llenos de envidias. En Judas versículo 11 dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando hablamos de estos obreros aprobados que han dañado y han manchado lo que son vuestros ágapes. Cuando hablamos de los ágapes, estamos hablando del amor de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas cuando murió por nuestros pecados, dejando de ser de Él, dejando su trono para morir por nosotros. Este amor inmerecido, lleno de bondad, lleno de gracia, lleno de misericordia. Estos obreros de estos últimos tiempos lo han manchado. Y en el versículo 11 del libro de Judas los está declarando el mismo camino de Caín. Son gente que piensan para sí mismo, con un amor fingido, llenos de maldad, porque piensan para ahí, se olvidan de los pobres hermanos, de los que día a día están creyendo en la palabra de Dios, y más cuando este personaje que está al frente en un altar, muchos de estos feligreses ponen la confianza en él. Y muchos de estos feligreses actúan
con amor, para amor a Dios y para amor a la obra, pero ellos piensan para sí, lucrándose y matando a sus hermanos y tomando control para ellos mismos de todo lo que embarga lo que es la iglesia. Cuando hablamos que tienen el camino de Caín, usted sabe la historia de Caín. Caín llevaba ofrendas a Dios continuamente, igual que su hermano Abel. Continuamente, pero llegó el día en que Abel por costumbre siguió amando y entregando su ofrenda tal como siempre se la dedicaba al Señor, con él la pasión y la dedicación. Pero Caín sacó una ofrenda en cual a Dios la desagradó en la forma que él la sacó, tomando este hecho, pensando en contra de su hermano, llevándolo y matándolo a la muerte. Hoy, con las palabras, con las acciones, matamos a muchas personas, no tomando control de lo que ya Cristo hizo por nuestras vidas y tomando control para sí mismo, con un amor fingido, diciendo que amar a tu hermano y amar a Dios, y así no lo haces. No solamente esto, entras en el lucro de Balaán. Tú sabes que Balaán se le pidió para que maldijera al pueblo de Israel, en cual Dios no se lo permitió. Pero ya su corazón, por causa del corazón de Balaán, por el dinero que le ofrecieron, tuvo que Dios enviar al ángel de Jehová para que se le atravesara en el camino. Y no con esto, tuvo que Dios permitir que la mula le hablara. ¿Por qué hay tanta gente hoy en día que dañan la imagen de Cristo? Porque han hecho de los altares sus riquezas. Todo es yo declaro, yo decreto, yo profetizo y todo es apóstol. Mira, aquí no tiene que ver que si es apóstol, que si es avispa, que si es abejorro, que si es cigarrón. Aquí no tiene que ver nada de esto. Nosotros buscamos a Dios y hablamos la palabra de verdad sin lucro y sin beneficiarnos de nada de la obra de Dios. Pero estas personas han llevado que si tú das, Dios te va a multiplicar al 100 por 1. La Biblia lo que dice es que Dios ama al dador alegre, no que lo bendice. Por consecuencia de lo que tú siembras, porque hablan de siembra, el que siembra va a recoger buenos frutos y empieza la gente a desbordarse. Yo no le he hecho la culpa a la pensamiento débil de las personas. Yo no enfrento a estas personas por sus pensamientos débiles, porque no estudian la palabra de Dios. Porque si estudiaran la palabra de Dios, estuvieran viendo qué es lo que es el lucro de estas personas. Y estas personas lo que se aprovechan de personas que no estudian la palabra y se creen que con el dinero pueden ganar el reino de los cielos, en cual no es así. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes arrebatan el reino de Dios por nuestras acciones y lo que nosotros nos neguemos en el mundo todo el tiempo mirando a Dios con nuestros pensamientos y nuestra dedicación hacia Él. Por eso es que han dañado la imagen de Dios, porque han hecho un lucro de sus beneficios, porque a Dios no se le compra con dinero, pero se han aprovechado de esto. Triste y lamentable hablarlo de estos obreros aprobados, que no solamente eso, actúan con envidia. ¿Por quién? Por las contradicciones de Coré. Usted sabe que los de Coré se unieron con los Rubanitas, y esta gente, que era una familia pequeña de los levitas, llamados los de Coré, prácticamente quisieron hacer un complot contra el sacerdote Aarón. Y no solamente con eso, también la cogieron con Moisés.
Y empezaron a hablar, si Dios habla por él, habla también por mí. No olvidemos que Aarón tenía sus altas y sus bajas, pero Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó y puso en orden este llamado de Aarón, esta gente actuó sin pensar, tuvieron envidia de la situación, por eso es que la tierra se los tragó vivos. Y Dios tuvo que hacer una matanza, y por causa de esta mortandad tuvo que Aarón correr con el incensario para aplacar la ira de Dios. ¿Por qué hoy en día la imagen de Cristo se ha manchado? Por causa de la envidia de muchos que están pleiteándose los puestos dentro de las iglesias. Y esto es una burocracia, porque está todo el tiempo la gente buscando dichos puestos. Nadie puede ser el que limpia el baño. Nadie puede ser el que limpia. No, todos son profetas. O así te dice el Señor. O no, aquel no es el que habla la verdad. Y este dime y te direte. Que si aquel pastor está mal. Mire, nosotros hablamos lo que la Biblia nos enseña. Y afirmamos y enfocamos lo que la Biblia nos declara. Y esto es lo que estamos declarando hoy en día. Estamos hablando de los obreros aprobados, que hoy en día la gente ha aprobado por su forma de pensar. Y lo que informa de los últimos tiempos. Qué triste ver esta situación. Que la imagen del cuerpo de Cristo se haya manchado de esta forma. No solamente de esta mancha en los ágapes que han distorsionado la imagen de Cristo, de la iglesia de Dios. También son pastores que se apacientan a sí mismos. Se apacientan impúdicamente a sí mismos. ¿Por qué hablo de los pastores que se apacientan así? Porque son ladrones. ¿Qué otra forma puedo hablar? Son gente que hablamos de la gente que asaltan a otros. Y ellos con su cuello blanco, su chalinita, le quitan el dinero tan fácil a la gente por su forma de hablar. Los persuaden llenos de emociones, llenos de tantas mentiras que no hablan la realidad de la Biblia. Ahora, en Ezequiel capítulo 34, versículo 2 al 6 dice esto. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana engordada, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andad errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Aquí hay un punto muy importante, y quiero que lo veas de esta forma. Ezequiel está en el Antiguo Testamento hablando a los pastores de Israel, pero en el Nuevo Testamento hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo buscó a la descarriada. Jesucristo sanó a los enfermos, cubrió al que necesitaba y tenía frío. Siempre le dio de comer a las multitudes. Nunca pidió nada a cambio. No se vistió con la lana del pueblo. No
predicó para poder llenar sus alforjas. Anda, Espíritu Santo, gracias, Señor. Siempre dejó de ser de Él. Siempre se preocupó por los que tenían necesidad, buscando al publicano, buscando al samaritano. Ese Jesús que sirvió de alfombra, ese Jesús que dejó de ser de Él para servir a otros, ese Jesús que tenía un pastor, su padre, en cual dejó su trono para poder venir a esta tierra. Ese que hablamos de Jesús no se aventajó del pobre ni tampoco del rico. Hizo balance con justicia y los trató a todos por igual. ¿De qué estamos hablando de esta gente que se apacienta hoy en día a sí mismo? Porque se van a un instituto a escuchar 4 teologías y 5 disparates y van allá a decírselo y a tratar de hacer un negocio con la iglesia. De estos que se merecen que le paguen una ofrenda por ir a predicar el evangelio cuando Cristo no tomó ni un décimo. De esto que estamos hablando, yo te voy a dar un consejo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice esto: apacentad la red de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sin vergüenza, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Mi pastor José Martínez le hubiera dicho chorresoplapote, sanguijuelas. Esto lo hubiera dicho mi pastor. Pero nosotros vamos a trabajar con corrección, porque ya yo se los dije. Les voy a decir sin vergüenza, habla la verdad, porque por causa tuya se están perdiendo mucho y tú estás empobreciendo al pueblo, haciendo de ti para sí lo que no te toca, porque el diezmo es para los judíos. Eso no te toca hoy en día a la iglesia de Dios. Las ofrendas que estás pidiendo son para tu lucro. Muchos terminan en los casinos, muchos terminan detrás de las mujeres y de la avaricia gastando el dinero en hoteles y en cruceros. ¿Por qué no hablas la verdad dándote esa buena vida y teniendo al pobre, a los hermanos empobrecidos dentro de la iglesia? Mira cómo está tu casa, mira tu territorio y cuántos carros tienes. Hoy tienen que andar los grandes predicadores en jets, tener jets privados y carros caros, cuando Cristo en ningún momento necesitó nada de eso para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros de empobrecer si cuando empezó la iglesia de Dios todos estaban unánimes en un solo pensamiento, ayudándose mutuamente? Eso está en el libro de los Hechos, estudia la palabra. Y estaban todos en un solo pensamiento, vendían sus propiedades y lo ponían a la piel de los pobres, de los desvalidos, y para poder seguir esparciendo el evangelio. Por eso es que se reúnen en grandes coliseos. Por eso es que tienen megas iglesias, porque están reunidos. Búsquelos si salen a predicar el evangelio, búsquelos si salen a evangelizar, búsquelos si le dan comida y van al desamparado y ayudan a las viudas. Están llenando sus graneros para sí mismos. Porque ¿qué te vas a llevar para el cielo? ¿O qué te vas a llevar para el infierno? Nada de esto. Porque eso va a morir en esta tierra y todo va a ser terrenal. Porque lo que Dios busca en nuestra vida es la parte celestial. Que tú mires a Dios sin nada y que tú le provoques a Dios sin tener nada. Porque Dios es el que va a provocar en ti, te va a dar grande abundancia.
cuando tienes un corazón limpio y no te apacientas a ti mismo y dejas que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, apaciente tu camino y te dirija en todo para que puedas prosperar en sus caminos. Pero estos son los obreros aprobados de estos últimos tiempos, en cual mucha gente que no estudia la palabra está involucrada en este asunto, en cual los aprueba y los aplaude, y son grandes espectáculos los que hacen. Estamos hablando hoy un poquito fuerte, pero la realidad es esta. No podemos hablar otra cosa. Dice más en estos textos principales que leímos: son nubes sin aguas que van de un lado para otro. Son engañadores. Usted sabe que un engañador hace el papel y le hace el trabajo tan fácil a Mr. Satin que él no tiene que mandar a nadie, si ellos mismos se han dedicado a hacer su trabajo de engañar a la gente con sus palabras elocuentes. Judas 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Como dice mi bella tierra Puerto Rico: compay, deje la poca vergüenza. Deje de estar engañando a los demás. Hable la verdad con la palabra de Dios. Viva con los pies en la tierra y no siga engañando al pueblo con tus mentiras. Háblele la verdad. Deja de estar favoreciéndote con el dinero del pueblo. ¿Por qué no vas y visitas a los que están a la cárcel? ¿Por qué no vas y le llevas comida a los deambulantes y vas y compras ropas y los vistes? ¿Por qué no puedes sustentar a las viudas porque te aprovechas de su seguro social? ¿Por qué te aprovechas del seguro social de los ancianos en cual ya ellos pagaron por ello y no tienen que diezmar de ellos? Eso dice la ley de Estados Unidos. ¿Por qué, si es por ofrenda voluntaria de los hermanos, no te acostumbras del pesito diario que ellos llevan con sacrificio y el menudito que te dejan en el alfolí? Porque si Dios a ti te llamó, hombre de Dios, que Dios te llamó, si Dios te llamó, el que te llamó, que te sustente, que es el mejor que paga, ¿por qué no puedes vivir de esa manera? O tienes que tener el cachín para que se mueva la olla y aquí estás en las papas, porque así es que hablan. Entonces le hacen una lista a los pobres hermanos allá del que diezmó y el que no diezmó, y le apuntan: y tienes que dar con intereses porque esta semana tú no diezmaste. Bandolero, deje la poca vergüenza y póngase a actuar con corrección. Estas iglesias son las que tienen que nosotros levantarnos. Y tú que estás en estas dichas iglesias, levántate con autoridad y sal corriendo de ese lugar. Busca gente de santidad que hable la palabra con corrección. Porque esta gente ya hay que detenerlos. Ahora, los últimos tiempos habla de esto que tienen que estar. Por la gente que no lee la palabra de Dios. Que están llenos de emociones y llenos de mentiras. Por causa de lo que le han hablado. Despierta. Lee la palabra de Dios. Despierta. Lee que ya te dieron el libro con 66 libros para que los estudies y puedas instruirte en la verdad. Por eso es que te están engañando. Por eso es que hay muchos engañadores. Ahora, son árboles otoñales que no producen frutos. No estamos hablando de los árboles que en otoño echan frutos. Y que se recogen sus frutos. Estamos hablando de los
árboles otoñales, que son los que se secan y se le caen las hojas, que tienen apariencia de fruto, pero no es fruto, porque no permanecen. Sus hojas caen según el tiempo, y así como viene el tiempo de frío, así su corazón se va enfriando y no pueden dar seguridad, ni poder protección, ni dar al hambriento, ni ayudar al sediento, nada. Porque de ellos lo que uno tiene son apariencias engañosas. Son gentes que no conocen a Dios. Lucas capítulo 6, 43 al 45 dice: no es el buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Árboles otoñales, obrero aprobado, te hablo a ti en estos momentos, en cual dices que eres un árbol lleno de fruto y eres una zarza en cual lo que produce son espigas y no puedes dar seguridad a nadie, ni tampoco puedes proveer seguridad a nadie, pero te aprovechas de los tuyos engañándolos. Por la abundancia de tu corazón estás hablando y tomas para ti mismo, apacentándote a ti mismo, la palabra de Dios en cual estudiaste, y le estás sacando no para llevar a la gente al reino de los cielos, sino para tu provecho y vivir una vida cómoda en esta tierra. Pero luego, ¿qué? Piensa en tu vida en estos momentos. Luego, ¿qué? Que tú conoces la palabra de Dios, vas a vivir cómodo. Pero luego, ¿qué? Porque te van a decir no te conozco. Y tú sabes que hay un fuego eterno. Y tú sabes que vas a tener que enfrentar el trono blanco. Luego, ¿qué? Tú conoces la verdad. Corrige tus acciones. No sea como dice Judas en la continuación de estos versículos, como las fieras ondas del mar. Son gente que son peor que una tormenta. Mira, María, la que pasó en Puerto Rico, se queda corto a lo que ellos hacen. Los tornados que suceden en Alabama, en Kentucky, en Luisiana, todos estos estados que pasan tornados, puede ser categoría 5. Ellos son peores que esto. Ellos sacan del tronco, desarraigan a la gente. Son fieras, son peores que las ondas del mar. Isaías 57, versículo 20 dice esto: pero los impíos son más como el mar en tempestad, que no puede estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Usted sabe por qué los llamo impíos? Porque tienen un proceder de un mismo hombre que se hace dueño de un punto de droga. Los dueños de puntos de droga piensan para sí mismos. Los dueños que tienen puntos de droga no le importa la condición de los demás. Después que ellos le compren una porquería de vicio para poder tener satisfacción por 10, 15, 20 minutos y matar su vida continuamente por esta droga, así mismo tú estás haciendo. Tú estás trayendo transversada la palabra de Dios y estás tomando provecho para ti mismo. Y estás haciendo que esto sea una maldición en el pueblo y estás matando a la gente
paulatinamente mueren espiritualmente por falta de conocimiento. Qué duro se escucha esto, pero es la realidad. No te voy a hablar hoy con paños tibios, te voy a hablar para que despiertes. Tú que me estás viendo, obrero aprobado, tú que estás haciendo dichas acciones, es tu decisión apagar y apartarte del video. Pero si tu decisión es poner en pie y enderezar tus pasos, escucha la palabra que te estoy hablando hoy, porque es la misma palabra que tú estudias para engañar a otros. No estoy usando otra, estoy usando la palabra de Dios para que tú puedas entender que el engaño que estás haciendo puedas despertar de él. Y el último término que usó en estos versículos, Judas dice que eran o que son como estrellas erráticas o errantes. Van sin rumbo fijo. No tienen un destino marcado. Jeremías 14:10 dice esto. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no tinieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. Mire, vamos a analizar esto. El pueblo de Israel, Dios lo trabajó en el Sinaí. Le dio 10 mandamientos. Mas le dio los estatutos por medio del libro de Moisés. Los preparó como una nación allí durante 2 años, antes de salir al desierto. Llegaron allá a Gades Barnea. Después que llegaron a Gades Barnea, fueron los 10 espías, los 12 espías, fueron para allá. Y después que fueron para allá vinieron. 2 de ellos hablaron lo correcto, conforme a la confianza que le tenían a Dios, que fue Josué y Caleb. Pero los demás espías, los 10 espías, empezaron a hablar mal, cual a Dios desagradó esto. Y el pueblo escuchó. Esto es misma condición de falta de conocimiento, de confianza a Dios, es lo que está sucediendo hoy en día. Ellos prefirieron vagar 40 años en el desierto. Y Dios lo que miró de ellos fue su maldad. Por 40 años y empezaron a morir todos en el desierto. Óigame, ninguno de los que salió de 20 años hacia arriba de Egipto vieron la tierra prometida. Analice esto. ¿Por qué hoy en día la gente se deja llevar como estrellas errantes? Estrellas erráticas por estos falsantes. Por falta del conocimiento prefieren vagar, dando vueltas en el mismo sitio sin tener un destino, porque te crees que el dinero lo va a alcanzar el reino de los Dios, los que estás dando vueltas en el mismo lugar. Primero endereza tus pasos, llénate de la palabra de Dios y corrige tus malas acciones para que tú veas que estos falsantes salen huyendo, porque no van a tener a quien quitarle el dinero, no van a tener cómo engañar con bonitas palabras a las personas, porque te estás llenando del conocimiento y no estás vagando en tus pensamientos sin un destino, sin un rumbo, porque el rumbo que estás llevando es un rumbo al engaño, a la falsedad, a que tu vida se pierda. Te estoy hablando con verdad este día. Analiza esto, porque los obreros aprobados de estos últimos tiempos es lo que han hecho. Ahora te aconsejo una vez más. A ti, obrero, que tienes 50 títulos, que eres aprobado y que te estás aprovechando de la gente sin vergüenza. A ti te estoy hablando. Escucha bien lo que te voy a decir. Proverbios capítulo 3. Del versículo 5 al 7 te dice esto.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Es tiempo de que lo reconozcas en todos tus caminos, lo que estás haciendo. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, que le has perdido el temor a Dios. Y apártate del mal. ¿Qué mejor consejo te puedo dar? Espero que este video lo puedan compartir. Regue la voz, comparte el video, porque es tiempo de que la gente despierte. Estudia la palabra de Dios, porque ella es medicina para vuestros huesos y es la que nos va a llevar a las mansiones celestiales, al reino de Dios. Cristo viene. Despierta, iglesia, es tiempo de despertar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y toda la honra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, tu verdad. Gracias, Espíritu Santo, por tu unción poderosa. Gracias, Señor, por tu amor misericordioso que has tenido, Dios mío. Señor, redarguye, quebranta. Oh, Dios mío, obra. Permite que mis hermanos puedan escuchar. Señor, glorifícate. Si hay algún enfermo, que sea sanado en el nombre de Jesús. Todas estas palabras, Dios mío, hemos esparcido la semilla. Señor, tú eres el que la riegas y le das el crecimiento. Está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Un día más en cual hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Es tiempo de despertar. Es tiempo de buscar a Dios. Así que los dejo a ustedes con esto. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y que la unción de su Espíritu Santo los cobije. Dios les bendiga.